Bendiciones y bienvenidos. Este es el inicio del quinto libro de la Torá llamado Devarim. En algunos momentos se le llama Deuteronomio. Es una forma como repetición de repetir nomos la ley. Pero más allá de una repetición, recordemos bien que esta es una nueva generación. La generación que salió de Egipto, toda esta acaba de fallecer durante los 40 años en el desierto. Estos jóvenes con los que se encuentra Moshe es un nuevo grupo que no escucharon, o muy pocos de ellos escucharon la Torá ahí en el monte Sinaí. Por lo tanto, a 37 días de la muerte de Moshe, melancólico, triste tal vez, se sienta delante de ellos y comienza a instruirles. Pero vamos a ver ahí los datos que tenemos. Parashá Devarim, en esta ocasión son 3 capítulos que abarca esta primera parashá. Deuteronomio 1 al 3:22. El libro del profeta Isaías, Yeshayá, capítulo 1, verso del 1 al 27, y el libro de Hechos 9, del 1 al 21. Los temas que tenemos en esta ocasión es la instrucción a esta nueva generación. Él le relata lo que aconteció prácticamente desde la salida de Egipto hasta ese momento que están ahí. Ellos se encuentran prácticamente en las fronteras de Moab, con dirección o teniendo de frente la ciudad más antigua del mundo llamada Jericó. Les empieza a hacer el relato de lo que sucedió cuando nombraron jueces, la misión de los espías 40 años antes, los territorios que les dijo el Creador que no los tocaran, que no les hicieran guerra. Esab, Seir y Moab. También les relata la gran guerra que tuvo Moshe conquistando Og. Y termina esta parashá, al menos este estudio, con la repartición de las tierras entregadas del otro lado del Jordán, que no quisieron entrar por consecuencia o como consecuencia de muchos pastizales que se encontraban, así se le llama, del otro lado del Jardín o del Jordán. Y Rubén, Gad y media tribu de Manashe se quedaron asentados ahí en las fronteras, en los territorios de Moab. Pero vamos a comenzar con nuestro texto y este mapa para darnos una idea de lo que está sucediendo. Realmente es muy interesante este cierre, una experiencia ya de Moshe que siente él que no disfrutará. Nos dice así: estas son las palabras que Moshe dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto, al este del río Jordán, es decir, en el Araba, frente a Suf, y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán y Hazerot, y Disahab. Vamos a comenzar un poquito este relato, dándonos una idea dónde estaban ellos. Aquí es el mar de Galilea, esto es el mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Prácticamente el río Jordán se llena de las aguas de este monte que se encuentra en esta parte de arriba, que se congela en los meses de noviembre y diciembre y enero. Y bueno, de aquí fluye el agua que llena el mar de Galilea, y de ahí este es el Jordán, y sus aguas descienden al mar Muerto. Bueno, ellos se encuentran en esta etapa. Ahí les va a dar las instrucciones. Recordemos nosotros que este pueblo es joven prácticamente. De la generación que salió de Egipto, solamente se encuentran 2 personajes. Este es Caleb y Yehoshua. Todo a consecuencia de los hechos que sucedieron 39 años atrás. 39 años y medio atrás. Aquí Moshe comienza contándoles. Desde el monte de Horeb hasta Kadesh Barnea,
Hay 11 días de camino siguiendo la ruta del monte Seir. Pero déjeme le cuento la melancolía que tenía ya aquí Moshe. Porque Moshe, bueno, nos cuenta esta parashá, que este es el día primero de Shevat, del 2488, 40 años después. Moshe muere 37 días después de que comienza esta nueva instrucción a los jóvenes. Y lo hace de una manera lenta, de una manera concienzuda, ya con toda la experiencia, ya con todos los acontecimientos, los errores, los horrores que se cometieron. Se sienta Moshe y les comienza a decir, ya que él muere el 7 de Adar, pues prácticamente de ese mismo año, del 2448. De ahí pasan 37 días hasta la muerte de Moshe. Después viene la preparación con Yehoshua, listos para entrar a través de este lado. Recordemos nosotros que Yehoshua manda espías aquí a la ciudad de Jericó para conquistar a Jericó. No se llevan mucho tiempo. En realidad, cuando entran ellos a la tierra de Canaán, cuando Yehoshua hace esa hazaña, tantas hazañas que pasaron, pero por fin, después de navegar 40 años en el desierto, el día 10 de Abib del 2489, finalmente llegan del otro lado del Jardín. Ahí entran por Jericó, destruyen Jericó y se van hacia la parte de arriba. Ellos llegan a este lado más o menos, que es Samaria. Llegan ahí en los dos montes donde años atrás había hecho o había comprado un terreno el patriarca Jacob. Ahí es donde estaba el pozo de Jacob llamado. Ahí es donde el Mesías se encuentra a la samaritana. Pero anteriormente ahí es donde Abraham había hecho el primer altar al Creador y el primer sacrificio. Bueno, es histórico esto. Moshe está instruyendo al pueblo. Moshe es difícil para él porque no le van a entender mucho, ya que esta generación recibe la Torah o la instrucción nuevamente de la boca de Moshe, pero había un concepto diferente. Esta generación no había sido circuncidada. Aquella vez que salieron de Egipto el día 13 de Nisan del 2448, 40 años antes, un día 13, un día 10 para ser exacto, día 10 de Abib, todo el pueblo de Israel se circuncidó. Antes de la Pesa, dice que al tercer día de la Pesa, al tercer día del Brit Milá es el más doloroso. Bueno, ellos se circuncidaron el día 10. El día 13 es el día más difícil, pero ellos estuvieron 2 días prácticamente en reposo, celebran la fiesta de Pesach y salen caminando hacia la tierra de Canaán. Bueno, esta generación, muchos de ellos no habían nacido todavía. Muchos eran menores de 20 años. Bueno, había que circuncidarlos. Es por eso que no captaron la esencia de las instrucciones de Moshe, que él se los dijo aquí con una añoranza, de que esperando que les fuera bien del otro lado del Jardín. Pero déjeme contarle un poco más porque es muy interesante. Ellos están a punto de entrar y tomar una promesa que el Creador le había hecho a Abraham años antes. En Bereshit capítulo 15, 19 al 21, esta es la promesa. Esta es la promesa que el Creador le dice a Abraham, que a través de sus generaciones iban a obtener pues estas bendiciones, esta tierra, 10 pueblos que le iban a entregar. Pero aquí nosotros vemos que más que nada está en 2 etapas. Dice, aquel mismo día Yahweh hizo un pacto con Abraham diciéndole, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Es decir, la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmoneos. Y ahí son 3 primero. Y aquí le dice otros 7.
los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esta tierra se le nombra como Canaán. Eso tiene dos enfoques. Porque si nosotros vemos que es prácticamente donde nos vamos a centrar en la parte final, es que estos 7 pueblos que hay que conquistar no es otra cosa que la restauración o la reestructuración de todas nuestras ventanas que tenemos nosotros. Estas se le llaman 3 ciudades, que son las de arriba, y estas son las 7 ciudades. Pero vamos a entrar un poquito en la historia primeramente. Le vuelvo a poner el mapa, porque para que nos demos una idea de cómo se cambiaron los planes. Se cambian los planes, pero no se cambia el propósito. El propósito era introducirlos a la tierra de Canaán. El propósito es que ellos tuvieran ahí la conquista, que eliminaran lo negativo y sacaran los buenos frutos, la leche y la miel que fluía allí en la tierra de Canaán. Pero vamos a ver nosotros un poquito la rutina o la ruta que tenían que haber seguido. Que le vuelvo a repetir, cambio. Ahora, esta parashá comúnmente se estudia dentro de los 9 días de 9 de Ab, esos días llamados tan negativos. Aunque realmente lo hemos enfatizado que no son negativos, son días muy positivos, con bastante energía buena de tomar decisiones, de hacer nuevos planes y de meterse a nuevas tierras. Vamos a ver nosotros que ellos salen de Egipto. Esta es como una cronología para darnos una idea de lo que tenía que haber sido el propósito y lo que finalmente fue. Y la consecuencia, por supuesto. Ellos salen de Egipto un 15 de Abib del 2448. El propósito era, estaban en Egipto, el propósito era aquí. Esta es normalmente la frontera de Egipto con Israel. Relativamente poco. El creador al inicio dijo que él no los quería meter por la parte cercana. En todo caso llegarían aquí. Esto se le llamaría la Franja de Gaza o Palestina, porque tiempo atrás la tribu completa de Efraín y de Manashe, parte de Manashe, tenían ese gran anhelo de llegar a la tierra de Israel, porque su padre Joseph, ellos nunca conocieron Israel. Manashe y Efraín no la conocieron. Los otros hermanos sí, porque descendieron en la época de Joseph, en la época de la hambruna. Efraín y Manashe solamente tenían la idea de la tierra de Canaán, lo que su padre les había contado. Y ellos tenían muchas ganas de llegar a esa tierra, añoraban algo que no habían conocido, pero que su padre se los introdujo de una manera pues muy fehaciente, que ellos creían y querían tomar esa tierra. Años antes de la salida de Egipto, Efraín y Manashe se fueron por este lado. Y aquí estaba Palestina, o los palestinos, lo que es llamado ahora en la Franja de Gaza, y aquí murieron. Ahí murieron los efraínitas. La casa de Israel, lo que después y finalmente dice el profeta Yehezkel, los huesos secos. Por eso dijo el Creador que él no los iba a llevar por la parte cercana, por este lado. Pero de aquí saliendo el 15 de Ab del 2448, el Creador los hace caminar hasta el monte Sinaí. También aquí le llama el monte Oreb. Del 15 de Abib, de la salida a la llegada del monte Sinaí, es una etapa de 49 días. Esto es llamado la cuenta del Homer. Ellos llegaron ahí el 1 de Sivan del 2448, estoy hablando del calendario hebreo, y ellos acamparon alrededor del monte. La Torá los prepara bien Moshe, y la Torá se las entregan el 6 de Sivan. Después sube Moshe 40 días a recibir el total de las instrucciones, ya que era mucha la energía y el pueblo no estaba preparado, y así lo dejó saber. Le piden al Creador que le entregue toda el resto de las instrucciones a Moshe y que ellos la recibirían. Bueno, eso nos lleva 40 días.
Moshe retorna el 17 del cuarto mes, que es llamado el mes de Tammuz. Ellos están aquí esperando. Aquí sucede lo del becerro de oro, en esta espera, prácticamente cuando pues estaba descendiendo Moshe. Y llegan ahí, y aquí nos dice la instrucción en el libro, pues la cita que estamos leyendo. Dice que desde el monte Horeb, o sea, desde aquí, hasta Kadesh Barnea hay 11 días de camino, siguiendo la ruta del monte de Seir. Aquí Kadesh Barnea es la frontera para entrar al pueblo de Israel sobre esta área. Ellos entrarían aquí por Beersheba. Finalmente ellos rodearon, pues y entraron acá de este lado, aquí prácticamente. Pero ellos originalmente tenían, el plan era entrar por aquí. Ahora, nos dice que hay 11 días de aquí hacia acá. Y si nosotros contamos la salida del 15 de Aviv, 49 días, digamos 50 días hasta el monte Sinaí, 50 días, más 40 días de espera de la entrega de la Torá, más 11 días desde el monte Horeb hasta Kadesh Barnea. Nos damos cuenta entonces que ellos entrarían a la tierra de Israel el 1 de Av de ese mismo año. Prácticamente 100 días. Ellos llegarían ahí el inicio del mes más fuerte, con más energía, que era el momento de iniciar una nueva etapa. Ahora, siguiendo ese plan de que entrarían ellos el 1 de Av, recordemos que Av ahora se toma como el mes más trágico por los acontecimientos, por lo que sucedió aquí, el becerro de oro, y aquí el 9 de Av. Pero déjenme terminar esto, porque si ellos llegan el 1 de Av, ellos tardarían, porque en ese 1 de Av comienza a trabajar la constelación de Leo. En otras palabras, un león iba a venir y les iba a ayudar, que ese era el propósito, a eliminar las 7 naciones que se encontraban en Canaán. Y eso iba a suceder solamente en los primeros 9 días, del 1 al 9. Ya que si nosotros sacamos la numeración de la palabra Arié, que significa león, son 216. Pero ese 216 tiene mucho significado. Primeramente, si nosotros vemos las herramientas que les dieron después al pueblo o que les dieron antes, que son los 72 nombres, que no es otra cosa que herramientas. Bueno, ellos las utilizarían aquí porque 9 días por 24 horas son 216, lo mismo que la palabra Ari. Quiere decir que esta energía, bastante energía, limpiaría, erradicaría a las 7 naciones, sin dejar ninguna de ellas. El pueblo se instalaría el día 9 de Aviv ahí, lo que es en el territorio. Se dividirían las tierras y todo, y lo más impresionante de todo, que el día 15 de Av, ellos establecerían el Mishkan. Y entonces tiene razón la Mishnah cuando nos dice, Rab Shimon ben Gamliel dijo, no hubo días tan alegres para Israel como el 15 de Av. El 15 de Av era finalmente la llegada, el establecimiento y la comunicación. El 15 de Av ellos iban a inaugurar el Mishkan, y la llegada de la Ruach HaKodesh, o del Creador mismo, iba a estar allí con ellos, que era el propósito. Darles una tierra, que ya se las había dado con promesa a Abraham, pero tomar la tierra, distribuir las tribus, porque ya venían cerca de 6 millones de israelitas en aquel tiempo, establecer el sistema jurídico y que el pueblo comenzara a disfrutar esa promesa.
Esto iba a ser el 15 de Ab, 100 días después de haber salido de Egipto. Bueno, y en base a esto, como nos dice, que no hubo días tan alegres para Israel como el 15 de Ab. Esto estoy hablando de la Mishnah. Esto es el libro de Tanit, el tratado de Tanit 26b. Pero también ahí nos dice algo muy interesante, que no se llevó a cabo. Nos dice que las hijas de Jerusalén salían y bailaban en los viñedos. Pero también nos dice una cita. Mire, esto es lo interesante. ¿Por qué le cuento esto? Es que esto era la trayectoria original. Aquí todo terminaba, todo se limpiaba. Y se limpiaba porque nos dice que de Oreb hasta Kadesh Barnea hay 11 días. Yo te lo voy a explicar porque esto es interesante. Son midrash que están ahí en la Torah. Nos dice aquí: salgan, oh hijas de Sión, y contemplen al rey Salomón, la corona con la que su madre lo coronó en el día de su boda y el día de la alegría de su corazón. ¿De qué nos está hablando? Esto nos está hablando lo que después se le llama como las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son estas hijas de Jerusalén? Son las almas. Las almas aquí, las hijas de Sión, contemplen al Mesías con la corona o los regalos que le dio la Ruach HaKodesh, el día de su boda, el día de la unificación, el día de la reconciliación de las almas con su Mesías. ¿Pero qué reconciliación? Bueno, es que este éxodo, este Egipto, tiene mucho que ver con la caída del hombre allí en Bereshit. En Bereshit, como hubo ese corte, esa desunión entre el Adán y el Creador por el pecado de Eva, ¿no?, que se cometió allí en el jardín del Edén, hubo una ruptura. Pero tenía que haber una reconciliación. Y aquí entonces es donde se llevaría a cabo la reconciliación, la reunificación, la boda, nuevamente entablar esa relación con el Creador, que, bueno, cambiaron los planes. No se llevó a cabo. Y esa es otra historia muy interesante que le tendría yo que contar. Pero mire, bueno, terminando diciendo rápidamente el tour que tenían que haber recorrido 100 días de Egipto al Sinaí. 50 días, que es Shavuot, o Pentecostés, como se le llamó después. 50 días, 40 días en espera de la Torah y 11 días de Oreb a Kadesh Barnea para entrar al pueblo, a la tierra de Canaán. De ahí el 9 de Ab se limpiaba todo porque estaba esta energía llamada Arié, que también Arié es resucitar. De ahí viene la palabra, bueno, 2.16 también es la palabra Abacú, donde este Abacú es un niño que muere y que después el profeta Elías lo resucita. Lo resucita con la misma energía que iba a resucitar a la tierra de Canaán. Y finalmente, el 15 de Ab, ellos iban a restablecer lo que se había perdido allí en el jardín del Edén. Bueno, es que el Midrash y el Talmud y el Zohar inclusive nos dicen que en esta fecha era la más propicia para que viniese el Mesías. Y es cierto, porque aquí terminaba todo. Los planes cambiaron. ¿Desde dónde cambiaron? Cambiaron desde aquí. Desde la espera a la Torah, cuando cometen el pecado del becerro de oro. Ahí tronó todo, como decíamos vulgarmente. Ahí tronó, terminó, cambiaron los planes, mas no el propósito. Lo que tenía que ser 60 días, porque si quitamos aquí 40 días, serían 60 días caminar. Pero dejémoslos 40 días. 100 días de llegar aquí, recibir la instrucción y entrar. Estos 100 días se convirtieron en un navegar de 40 años. Es algo inaudito. Lo que llevaba 100 días. Bueno, de aquí a aquí, lo que les faltaban 11 días, caminar del monte Oreb a la frontera de Kadesh Barnea, se llevó en 39 años. Y aquí Moshe lo está recordando. Porque, bueno, le repito que esta parashá comienza
en que Moshe instruye a la nueva generación. Y aquí les dice, bueno, hubo una promesa de sus padres, que ya ninguno de ellos está. Todos murieron. Todos aquellos que en esta situación, cuando estábamos aquí a punto de entrar, pidieron los espías. Y el Creador se molestó con ellos, porque de ahí cambiaron los planes. Salimos de Horeb, nos dice más adelante en el capítulo 1, verso 19. Salimos de Horeb, nos dirigimos a los montes de los amorreos, obedeciendo así las órdenes de Yahweh nuestro Elohim. Recorrimos todo aquel grande y terrible desierto. Llegamos a Kadesh Barnea. Ahí les dije, ya hemos llegado a los montes de los amorreos que Yahweh nuestro Elohim nos da. Yahweh nuestro Elohim nos entrega esta tierra. Adelante, vayan, ocúpenla, tal como ha dicho Yahweh, el Elohim de nuestros padres. No tengan miedo ni se desanimen. Pero les dice Moshe a su audiencia, a su joven audiencia. Pero muchos de sus padres no les pareció bien. Entonces ellos me pidieron 12 espías. Escogí a 12 de sus abuelos, uno de cada tribu, los cuales se encaminaron hacia la región montañosa, llegaron al valle de Eshcol y recorrieron toda la región. Después tomaron frutos de aquella tierra y nos los trajeron. Y dijeron, esta tierra es magnífica. Pero no quisieron oír. Desobedecieron la orden de Yahweh y él se molestó. Porque ellos empezaron a murmurar y decir, el Creador no nos quiere. Nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. Y aquí es donde lloraron sin causa. Es lo que le sigue comentando Moshe al pueblo. Aquí empieza la tragedia. Los planes cambiaron, mas no el propósito, porque 40 años después están ya en las fronteras, no de Kadesh Barnea, en las fronteras de Moab, listos para entrar. Es realmente increíble lo que sucedió. Pero déjeme cerrar con esto, que es muy amplio este libro de Devarim y estas palabras, es analizar palabra por palabra, pero bueno, le acabo de mencionar que ellos iban a llevar 100 años. Y es que si nosotros vemos estas energías o el llamado árbol de la vida, son 10 ciudades. Pero es que cada una de ellas equivale a 10 también, porque hay otras energías dentro de cada una. Entonces serían 100. En 100 años, la caída del Adán era restaurada. Él les dice, ustedes trabajen 7 y yo voy a trabajar 3. Nos dice a nosotros, en adelantito en Deuteronomio 7:1-3 dice, arrojen de ahí a 7 naciones. ¿Qué son estas 7 naciones? Vamos a ayudarnos un poco en el Brit Hadashah, que ya no estoy hablando históricamente, ya cambia una manera de nuestra alma. Recordemos, y le dejo saber en este momento, que la Torah tiene 3 conceptos, al menos para aprender. Es ver la Torah de una manera cósmica, ver la Torah de una manera histórica y aplicar la Torah de una manera práctica o física o en el alma. Ya le mostré un poco la parte histórica. La parte cósmica era otra situación que tiene pues muchas enseñanzas interesantes también. Lo histórico es que de lo que tenían que hacer 100 días llevó 39 años. Ahora vamos a ver la parte de nuestra alma y es lo que podemos hacer. Nos dice a nosotros, en base al texto, arrojarán de allí a 7 naciones grandes. Estas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7, vamos a ver, nos dice, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Cuando Elohim ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo.
Ahora, esto no se trata de nación. Si fue histórico, perfecto, lo dejamos ahí como la historia. Pero ¿qué es para nosotros destruir todo eso? Es destruir pleitos. Aquí Rab Shaul hace ese énfasis a gente conocedora de Torah, porque la mayoría de ellos, aunque estaban allí en lo que es actualmente Turquía, la mayoría habían salido del exilio en el año 70 cuando destruyen el templo y empiezan a salir, empiezan a exiliarse a través de la parte del Líbano, a través de la parte de Siria y a través de la parte de Turquía, que muchos llegaron, bueno, muchos se fueron para Europa, lo que es Italia, lo que es España. Muchos trataron de irse para Babilonia, muchos se fueron a Egipto, pero Shaul específicamente le habla a este pueblo hebreo que se exilió hacia la parte, bueno, que se estancaron ahí en la parte de Turquía. Están en Corinto ellos. Esa instrucción se las viene dando Moshe y les dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean ustedes, que quizá haya pleitos. Bueno, pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias. Hititas, jergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos. Nos dijo el Creador, estas destruyanlas, estas malas virtudes o virtudes dañadas desde el inicio y en el jardín del Edén, a estas naciones no les tengan ninguna compasión, porque si ustedes los dejan vivos, entonces ellos los van a matar a ustedes. Pero aquí dice, mata a todos, a hombres, a mujeres, a niños. Históricamente podría haber pasado eso y estaríamos en desacuerdo ahora, porque a veces solemos ser más bondadosos que el Creador mismo, que en realidad no nos está hablando de eso. Porque si no matamos a un anciano, ¿qué es un anciano? Son celos viejos, son enojos sin fundamento. ¿Qué son las mujeres? La lógica, las difamaciones. ¿Qué son los niños? La arrogancia que va a crecer. Si no los matamos, si no destruimos a estas naciones, ellos nos van a matar. Dice el Creador, ustedes encárguense de estas naciones. Yo me voy a encargar de las naciones de arriba, las otras tres. Ustedes no se metan con esas tres. ¿Quiénes son esas tres naciones de arriba? Seir, Amón y Moab. Y más adelantito en el relato, Moshe les dice, no molesten a Moab, no molesten a Amón y no molesten a Seir. Déjenlos a ellos. El Creador nos está diciendo, ustedes trabajen sus emociones, su intelecto o su conciencia, esa yo la voy a trabajar. Yo me voy a revelar a ustedes ahí en su conciencia. Preocúpense por esto, por sus emociones, destruyanlas completamente. O equilíbrenlas si no las quieren destruir, pero yo les recomiendo que no les tengan compasión. No hagan trato con ellas. No le digas a los celos solamente poquitos celos y solamente por lo que me convenga. Voy a pelear por lo que creo que es justo. No hagas ningún trato con ellas. Destrúyelas por completo. Nuevamente, de estos tres yo me encargo. ¿Quiénes son estos? De la religión yo me encargo. ¿Y por qué le digo que de la religión? Porque Seir es Amón. Perdón, Seir es Edom y Edom es Roma. Y Edom también es Ismael. De la religión el Creador se encarga. ¿Y quién es Amón? Amón es el conocimiento tradicional o el general, el que conocemos en las escuelas. Porque de aquí de Amón, recordemos quién es Amón. Amón es uno de los hijos de las hijas de Lot cuando se comete el incesto. ¿Y qué es Amón? Bueno,
Esto, para darle una idea, es la sabiduría caída o sabiduría general. Porque Amón se llamaba así la esposa de Salomón, de Shlomo el sabio. Salomón se apegó a Naamá la amonita. Quiere decir que tanto la sabiduría como la religión no nos ayudan a una relación con el Creador, pero nos acercan si somos inteligentes. ¿Quién es la que va a trabajar para conocer al Creador? Es Moab, porque tradicionalmente o históricamente de Moab desciende el rey David y del rey David desciende al Mesías. Quiere decir que Moab está en la conciencia. Dice el Creador: yo les voy a revelar al Mesías de aquí, de la conciencia, de Moab, de Ruth. Por eso con ellos tres, ustedes no se preocupen de ellos. Yo los voy a conquistar por ustedes. Ustedes trabajen estas 7 naciones y destruyanlas. Así es como nos dice el Creador. Entonces Yahweh me dijo: no molestes ni ataques a los moabitas, pues son descendientes de Lot, y no te daré ni la más pequeña parte de su país. Yo les he dado en propiedad la región de Ar o de Or, la luz. Yo les he dado que traigan al Mesías. No los molestes a ellos. Este es nuestro gran trabajo que tenemos que hacer. La historia nos dice que lo que tenían que hacer en 100 días, se extendió a 40 años. Aquí en nuestro texto para nuestra vida normal nos dice que trabajemos las 10, pero Él nos deja solamente 7 ciudades destruidas. Para destruirlas, las 7 malas virtudes o las 7 malas habilidades que tenemos, y que Él se encarga de lo demás. Y que entonces esto es conquistar Canaán. Él nos entregará las 10 naciones. 3 por parte de Él y 7 con mucha ayuda del Creador. Arduo trabajo. Resumiendo entonces, aquí tenemos ya la ruta que se tenía que trazar. Aquí tenemos lo que tenemos que trabajar. Ahora nos dice: desde el monte de Oreb hasta Kadesh Barnea hay 11 días. Estos son solamente Midrashim. ¿Qué son 11 días? Son los 11 ingredientes del Ketoret. Quiere decir que estos, desde Kadesh Barnea desde Oreb hasta Kadesh Barnea, hay una energía muy negativa que nos va a estar atacando, que ellos no pudieron vencer. Ellos se dejaron vencer y difamaron la tierra de Israel con los 12 espías. Nos dice a nosotros: quemen el incienso. Pero no es otra cosa que esta pelea. Aparentemente son 10 sefirot, pero en realidad son 11 con la que está aquí en el centro. Estos 11 contra estos 11. Por eso nos dice que son 11 días difíciles que ellos no lograron atravesar y recorrieron 39 años. ¿Y por qué necesitamos que el Creador elimine, o nosotros con el incienso, unidos a las oraciones, que nos despeje este camino? Y que para entrar aquí, que es Kadesh Barnea, ¿qué es Kadesh? Kadesh no es otra palabra que Kadosh. Entonces, ya todo el camino, después de haber limpiado estas 11 energías, los 11 espíritus de aquel lado, del Hasatán y todo su séquito, que después de haber eliminado eso, entonces estamos listos, porque ya estamos en Kadesh Barnea. Nuevamente le repito que Barnea es camino, apertura, y Kadesh viene de la palabra Kadosh. Quiere decir que entonces nuestro camino ya se ha limpiado, o en palabras religiosas, que ya estamos santos y estamos listos para entrar a la tierra de Canaán, que es una conciencia limpia, y ahí el león de la tribu la limpia más, y por fin nos lleva o nos conecta en el Mishkan, en el día más alegre. No hubo para Israel días más alegres como el 15 de Abba. ¿Y qué es 15? Bueno, es que si ahora lo tomamos en el nombre para finalizar esto, el día, la fecha 15 no es otra cosa que Yod y Hei, las primeras 2 letras del Creador.
¿Y qué es la Wab? El que nos lleva, el Mesías, el que nos lleva por todo este trayecto, elimina a los 11 potestades del otro lado y nos hace Kadosh para entrar aquí con el Padre. ¿Y quién es la Hei? Nosotros. Quiere decir, porque el 15 es más alegre, porque Yod, Hei, Wab, Hei finalmente se reunifican. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer, tal vez sí, pero la mayoría la hace él, el león de la tribu de Yahuda. ¿Es interesante todo eso? Bueno, por ahora dejamos esa pausa. Mire esta, ¿qué es esto? Es el texto hebreo. Es Oreb, que Oreb es espada, o Jereb es espada, es destrucción, que él iba a destruir estos 11 enemigos y nos iba a dejar, como le había explicado, Kadosh Barnea, el camino a la santidad. Que inicie bien esta nueva etapa y recuerde el mes de Ab es el mejor. Donde se tornó negativo, por nuestras acciones se torna negativo. Y prepárese, porque el 15 de Ab es el día del amor, el día que se casan, el día que se reunifican nuevamente, que era el plan del Creador. La ruta se cambió, el plan no. Shalom Aleichem y hasta la próxima.